El tema de hoy va a ser la cinemática. En este caso nosotros hablamos como la cinemática, que es una parte de la mecánica que estudia los tipos de movimientos sin atender las causas que lo producen. Y la clasificación de la cinemática es en dos, ¿no? Se va a dividir en dos pequeñas ramas. Estas ramas van a ser la mecánica y la dinámica, ¿sí? Y vamos a ver la definición de cada una de ellas. En este caso, empezando por la mecánica, es una rama de la física que estudia los movimientos y estados en que se encuentran los cuerpos, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, un cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento, ¿no? En otras palabras, puede estar tanto en movimiento como no estar en movimiento. Tenemos la dinámica. La dinámica estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Por lo general, ¿qué causa un movimiento? Siempre se necesita una fuerza, ¿sí? Algo que pueda cambiar el estado de un cuerpo. Si digamos que un balón de fútbol está detenido sobre una cancha de fútbol, para que ese balón se mueva, se tiene que ejercer una fuerza sobre ella, ¿no es cierto? Entonces, en estos dos casos, nosotros vemos que se divide la mecánica y en la dinámica. Sí, esto un poco con el afán de ver lo que es teoría, ¿ya? Ahora, como vamos a ver la mecánica, prácticamente es el estudio de los movimientos, tenemos que saber qué es movimiento, ¿sí? Y el movimiento, bueno, en este caso vamos a hablar de una partícula o de un móvil, está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo, cuando su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia, ¿sí? Eso es un movimiento, ¿ya? Vamos a tener aquí a varias, se podría decir magnitudes que hemos visto en la anterior clase. Por ejemplo, miren aquí la magnitud del tiempo. Sí, por aquí tenemos, bueno, lo que hablamos de posición, ya vamos a ver más adelantito. Estamos hablando del movimiento, ¿sí? Y por aquí nos dice algo también interesante, sistema de referencia. Ya vamos a ver todo eso, ¿ya? Pero eso en sí, en general, viene a ser el movimiento. Para nosotros poder hablar de estas magnitudes, primero debemos encontrar o aprender a diferenciar entre dos definiciones muy básicas. En este caso vamos a ver la diferencia entre qué es distancia y qué es desplazamiento. Miren, por lo general uno diría, a lo mejor yo siempre he trabajado la distancia y el desplazamiento como algo similar, ¿sí? Muchos llegan a decir que la distancia y el desplazamiento es lo mismo. Es un poquito, suele haber esa confusión, ¿no? Dentro de las personas. Pero vamos a ver que no, vamos a ver que distancia en este caso es una magnitud escalar y representa la cantidad recorrida por un móvil en movimiento, ¿ya? En movimiento. Y vamos a ver con un pequeño ejemplo, luego vamos a ver cuál es el desplazamiento y vamos a ver la diferencia, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros podemos observar, yo tengo una persona, ¿sí? Y esta persona está caminando recto, ¿no? Hacia la derecha en este caso. Y obviamente vamos a decir que aquí, en este punto de aquí, o vamos a llamarle el punto A, la persona ha recorrido 0 metros, porque no se mueve aún, mire, está en este punto de aquí. Pero vamos a ver qué pasa con esta persona cuando llega al punto B. Vamos a decir que aquí hay 10 metros. Y acá vamos a ver otro punto, el punto C. Y aquí tenemos 20 metros. ¿Ya? La distancia es simplemente la cantidad que esta persona ha caminado. Miren, ahí se está desplazando, está caminando la persona. Miren. Si llega al punto B, ¿qué cantidad habrá recorrido? ¿Quién me dice? 10 metros. 10 metros. ¿No? Sí. 10 metros, muy bien. Y luego va hasta el punto C. ¿Cuánto ha recorrido? ¿Qué distancia es la que ha recorrido nuestra persona? 20 metros. 20 metros. En este caso de aquí, yo digo que la distancia recorrida por la persona van a ser de 20 metros, mire. ¿Sí? 20 metros. Esa es la distancia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el desplazamiento. Y acá en el desplazamiento yo tengo lo siguiente. Nos dice que el desplazamiento es el cambio de posición de un móvil, una persona, un objeto, con respecto a su posición inicial y su posición final, mire. ¿Ya? Entonces, mire,
aquí nos dan dos definiciones más, o dos temitas más, ¿no? Nos dice algo que es posición inicial y posición final. Entonces, nosotros vamos a tomar aquí, ¿no es cierto? En este punto A va a ser mi posición inicial y la vamos a referenciar con P sub 0, ¿ya? En este caso, como P sub 0. Por lo general a veces utilizan X sub 0, pero tenemos varias, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener igual aquí un punto B, que está igual a los 10 metros, y tenemos aquí el punto C que está en 20 metros. Prácticamente viene a ser el mismo gráfico de la persona de arriba, ¿ya? Y vamos a ver qué significa esto de aquí, posición inicial y posición final, ¿no? Dice con respecto, vamos a hacer una pequeña referencia, ¿ya? Entonces, en este caso, el desplazamiento es la variación de posición en donde queda final. Entonces, vamos a decir que esta persona camina, 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 pasa por el punto B, luego pasa por el punto C, ¿ya? Y después del punto C se regresa al punto B. Se regresó, miren, al punto B. Y dándome prácticamente en este punto B va a ser su posición final, ¿ya? Con respecto a su posición inicial, ¿cuánto está variando? ¿Quién me dice? La persona estaba aquí, ¿no? Y ahora terminó acá. ¿Cuál fue el desplazamiento? ¿Cuántos metros se desplazó? 10 metros. 10 metros. 10 10, metros. ¿cierto? 10 metros. 10 Muy metros. bien. 10 metros, porque yo simplemente hago la referencia, miren, de posición inicial y posición final, ¿sí? Entonces ya digo, ah, no, él estaba parado en 0 metros y ahora está parado en 10 metros. Entonces su desplazamiento fue de 10 metros porque estoy referenciando su posición inicial con su posición final. Ahora ustedes me dirán, pero profe, aún así, tal vez no, yo no sé cuál es la diferencia con distancia. Vamos a ver la distancia que recorrió. Vamos otra vez a ver lo mismo, ¿no? Pero ahora nos vamos a fijar en la distancia y vamos a ver la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Entonces, en distancia, recuerden que es todo lo que recorrí. Entonces, recorrió, ¿no es cierto? Vamos a hacer otra vez el recorrido. Recorrió al punto B. ¿Hasta aquí cuánto recorrió la persona? 10 Recorre metros. 10. De ahí dijimos 10 que metros. se pasa por el punto C. ¿Hasta aquí cuánto recorrió? 20 metros. 20. Y luego se regresa al punto B. ¿Cuánto sigue recorriendo? ¿Cuánto más recorrió? 10 más, ¿no es cierto? 10 metros. 10. 10 más. Eso quiere decir que ¿cuánto recorrió en total? 10 metros. No, ¿cuánto recorrió en total? 30. 30, ¿no es cierto? 30 Porque miren, recorre 10 metros, va al punto C, tiene 20 metros y luego camina 10 metros más, lo que le da un total de 40 metros que caminó, miren, ¿sí? Recuerden que la distancia es el total de lo que él recorrió, la cantidad de metros que recorrió. En este caso recorrió 40 metros porque él caminó 20 hacia adelante, perdón, 30 metros, ¿sí? 30 metros, centímetros, perdón, sí, metros, perdón, 30 metros. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos damos cuenta, la trayectoria que tuvo en este caso nuestro personaje, el que está caminando, prácticamente yo le digo, cuente usted cuántos metros caminó, entonces se va a decir, paso por el punto B, caminé ya 10 metros, paso por el punto C, caminé 10 metros, luego me tocó regresarme caminando 10 metros más, y me da una distancia total de ¿cuánto? De 30 metros. Pero pero el desplazamiento, recuerden el desplazamiento, su posición inicial o la posición final en referencia a la posición inicial. ¿Qué tan alejado está de la posición inicial? Solo son 10 10 metros. Entonces, esa es la diferencia entre desplazamiento y entre distancia, ¿sí? Y vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniforme, que es sumamente sencillo. Van a ver que no es nada, para nada difícil, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme van ustedes mismos a definir qué es, ¿sí? Y vamos a definir con la siguiente manera. En este caso, como ustedes ven, yo tengo un vehículo, ¿sí? Y este vehículo está sobre la carretera. En la parte de abajo yo tengo un cronómetro para ir tomando tiempos, ¿sí? Y en la parte de arriba vamos a ver cuántos metros el vehículo ha recorrido, ¿ya? Entonces, aquí va a ser la parte inicial, ¿no? Desde aquí va a partir el carro. Este es el inicio.
El inicio. Si es el inicio, ¿cuántos metros recorreré? Prácticamente 0 metros, ¿no es cierto? Porque aún el carro no se mueve. Y el tiempo también es 0, ¿qué? 0 segundos, porque mi vehículo aún no se ha movido. Vamos a decir que aquí yo tengo una señalética que a mí me muestra cuántos kilómetros voy recorriendo. Y digamos que aquí yo tengo 20 metros. Por aquí yo tengo 40 metros. Y así vamos a ir viendo a lo largo de mi pista que yo tengo diferentes señaléticas que a mí me van indicando cuánto yo ya me he desplazado, ¿no? Aquí tengo 60 metros. Y acá al final tengo 80 metros. ¿Ya? Ahora, este ejercicio de aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a tener prácticamente lo siguiente. Dame un segundito para cuadrar bien la pista en la que vamos a trabajar. Y listo. ¿De qué se trata en este caso el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Sí? Es de este movimiento, miren. El vehículo va a pasar por cada una de mis señaléticas y cada vez que pase por ahí yo voy a medir el tiempo, miren. Ahí pasó por 20, ahí pasó por 40, pasó por 60 hasta llegar a 80 metros, miren. 80 metros recorrido. Al momento de hacer este movimiento, en mi cronómetro me ha marcado lo siguiente, que a los 20 metros, recién mi cronómetro marcó 1 segundo. A los 40, 2 segundos, ¿ya? A los 60, 3 segundos, mientras que a los 80, 4 segundos. ¿Qué pueden observar? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿De cuánto en cuánto va variando mi tiempo? ¿De 1 segundo en 1 segundo, ¿no es cierto? Porque de 0 a 1 hay 1 segundo. Entonces yo estoy viendo qué pasa cada segundo. Mientras arriba, ¿cuánto es la variación? ¿De cuánto en cuánto está subiendo los metros? 20 en 20. De 20 en 20. Es de 20 en 20. Entonces, si yo me doy cuenta, ustedes mismos me acaban de decir que a mí me toma prácticamente 1 segundo en recorrer, ¿cuánto? 20 20 metros. Y cuando pase otro segundito más, prácticamente yo le voy a sumar 20, porque dicen de 20 en 20, entonces en 2 segundos ha sido 40 metros. 40. Y cada vez que yo voy sumando un segundito, voy sumando 20 metros, que es lo que ustedes me acabaron de decir. Prácticamente ese es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Uniforme, perdón. ¿Qué vamos a recorrer? ¿Qué? Espacios iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos me acaban de decir que está recorriendo 20 metros cada cuánto? Cada segundo. Cada segundo, Liz. Recuerden que arriba yo tengo la unidad del metro y abajo tengo la unidad del segundo. Entonces, está recorriendo 20 metros cada Metros segundo. sobre segundo. ¿Ya? Y a esto es a lo que nosotros le conocemos como rapidez. ¿Sí? A veces le dicen velocidad, pero bueno, la velocidad es una magnitud vectorial y eso se les va a explicar más adelante cuando hablemos de posición. Por el momento le vamos a llamar rapidez, ¿sí? La rapidez de ese vehículo con el que está recorriendo son de 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo que pasa, mi vehículo está recorriendo 20 metros, ¿ya? Y esta es la definición de rapidez. Miren, entonces recuerden, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y aquí van a ser nuestra primera formulita. Miren, recuerden, yo aquí tengo la rapidez. El metros, ¿qué es el metros? Es distancia, ¿no? Los segundos, tiempo, Tiempo. ¿sí? Y de aquí salimos o partimos con nuestra primera formulita que dice que la rapidez va a ser igual a la distancia sobre el Sobre tiempo. tiempo, ¿ya? Y eso vamos a poner aquí, ¿no? Esa va a ser la formulita con la que vamos a trabajar estos ejercicios. Que la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo que dura el movimiento, ¿sí? Y eso lo encerramos en un rectángulo. Recordando siempre, ¿no? La distancia utiliza la unidad del metro en internacional y del tiempo el segundo.
Y recordar que la velocidad se mide en las unidades de ¿qué? Metros sobre segundo. No se olvidarán. Segundo. Por esa razón es metros sobre segundo. ¿Ya? Vamos ahora sí a ver con un ejemplo cómo se aplica esto. Y nos dice el siguiente ejemplo. Dice, una bicicleta circula en línea recta y nos están dando la velocidad. Miren, ¿qué distancia recorre? ¿Ya? Ahora muy bien. Esta de aquí viene a ser mi fórmula principal. Pero de esa fórmula principal y utilizando álgebra, yo puedo despejar. ¿Sí? Yo puedo despejar. ¿Qué significa despejar? Que puedo utilizar cualquiera de las otras, encontrar, digamos, a mí me dan la rapidez o la velocidad y yo puedo encontrar la distancia o el tiempo. Si yo despejo utilizando el álgebra me va a salir de la siguiente manera. Me va a decir que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Estas son las dos formulitas que derivan del despeje de la primera, ¿no? O que el tiempo, si es que a mí me piden encontrar el tiempo, un ejercicio, el tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad o la rapidez, ¿ya? Entonces, prácticamente tendríamos estas tres formulitas, ¿sí? Que al momento de aprender a despejar yo puedo utilizar directamente el despeje sin necesidad de memorizarme. Prácticamente parten de aquí, ¿ya? Entonces, estas son importantes tener para poder trabajar. Esta la vamos a poner número 1 como la principal. La 2 y la 3 parten de esa, simplemente de su despeje, ¿no? Entonces, miren, vamos ahora sí a ver el ejercicio para resolverlo. Cuando yo resuelvo un ejercicio, les hago la siguiente recomendación, ¿sí? Primero que nada, siempre es importante poner los datos. Y los datos yo identifico de mi enunciado. Entonces, miren, ¿qué datos me están dando? Ah, miren, aquí hay un primer datito. ¿Qué me dice que es? La velocidad. Velocidad de Entonces, 15 kilómetros. muy bien, entonces yo copio la velocidad y me dice que la velocidad son 15 kilómetros sobre hora. ¿Ya? ¿Qué otro dato me están dando? 45 minutos. Ah, y los minutos es la magnitud de tiempo, ¿no? Entonces el tiempo son 45 minutos. ¿Y cuál es mi incógnita? La distancia que va a recorrer, ¿cuál será la distancia que va a recorrer? Exacto, entonces sería D, ¿no es cierto? D. Ahora, algo que nosotros habíamos visto en la anterior clase. Yo siempre debo trabajar con las mismas unidades. Por ejemplo, aquí tengo kilómetros sobre minuto y acá abajo, primero, perdón, kilómetros sobre hora y acá abajo tengo minutos. Yo no puedo trabajar cuando tenga así. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Transformar las horas a minutos o los minutos a hora? Yo creo que los minutos transformémosles ahora, ¿ya? Para trabajar todo en kilómetros sobre hora. ¿Cómo transformaban los 45 minutos a horas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se hacía? Vamos a ver la transformación, ¿ya? Vamos a transformar. Eso es lo que vimos en la anterior clase, ¿no? Recuerden, ¿se acuerdan que les decía lo que yo quería eliminar, dónde debe estar? Debajo, ¿no? Y lo que yo necesito debe estar arriba. Y yo pongo la equivalencia. 1 hora son 60 minutos. Prácticamente aquí me queda 45. En este caso ya se me eliminan los minutos, ¿no? Y me queda 45 multiplicado por 1 hora y todo esto dividido entre 60. ¿Qué resultado me da esto? ¿Cuánto me da? 0,75. 0,75 horas. Perfecto, muy bien. Ya tengo el tiempo en horas, ¿no? Recuerden que es importante tener todas mis magnitudes con la misma unidad. Si aquí arriba voy a trabajar en horas, el tiempo también debo trabajar en horas. Muy bien. Ahora, ¿qué fórmula deberé utilizar? Recuerden que me está pidiendo la distancia, la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál debería utilizar? 15. ¿Cuál será? Por ejemplo, la primera me dice velocidad es igual. La primera utilizo para encontrar la velocidad. La segunda dice distancia es igual.
Entonces, eso es para encontrar la distancia y la tercera para encontrar el tiempo. En este caso, ¿qué me pide encontrar? La distancia. Entonces, por ende, tengo Distancia. que utilizar igual a velocidad, igual a tiempo. exactamente. Muy Más bien, tiempo. aquí yo pongo la fórmula, ¿no? En este caso, la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Y reemplazo, miren. ¿Tengo el valor de la velocidad? Sí tengo. Son 15 kilómetros sobre la hora, multiplicado por el tiempo que acabé de encontrar, que es 0,75 horas. Estoy reemplazando, miren, no estoy haciendo nada más que reemplazar lo que yo ya tengo. Y aquí se me van simplificando unidades, ¿no? Miren, la hora de aquí abajo con la hora de aquí arriba. Miren, se van. Recuerden que yo puedo simplificar cuando tengo producto un elemento del numerador con uno del denominador, sean de fracciones diferentes, ¿no? Y prácticamente me queda que la distancia recorrida, 15 por 0,75, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da? 11.25. 11 puntos. Perfecto. Me sale 11,25. 11,25. Y no se olvidarán, al final siempre va la unidad. Si es distancia, ¿qué me quedó? ¿Qué unidad me quedó? Kilómetros, ¿no es cierto? Kilómetros. Ah, miren, entonces vean. Yo he podido encontrar cuánto ha recorrido en este caso, esta bicicleta, ¿no? Que circulaba a 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. Vamos ahora a ver qué es el movimiento rectilíneo variado. Prácticamente sí hay una variación con lo de arriba, ¿no? Recuerden que aquí arriba el vehículo siempre en todo su recorrido va a ir a 20 metros sobre segundos. Aquí la velocidad es constante, por eso es que es uniforme, ¿sí? La velocidad es constante, no va a variar la velocidad. Siempre va a ir con los 20 metros sobre segundo hasta el infinito prácticamente, ¿ya? Si es que habláramos así. La velocidad no varía. En cambio, en este vamos a ver que la diferencia es esa, que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sí va a variar esto, ¿no? Sí, la velocidad no se va a mantener constante, sino que vamos a tener algo conocido como aceleración, que la aceleración es el cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, igualmente, miren, aquí vamos a ver que empezamos con la velocidad del vehículo en reposo. Cuando tengamos v sub 0, es la velocidad inicial, ¿sí? Si el vehículo está detenido prácticamente, ¿cuál será aquí la velocidad? 0 metros sobre segundos, miren, porque aún el vehículo no se está moviendo. Y el tiempo también prácticamente son 0 segundos. Y vamos a ver lo mismo, ¿sí? Lo mismo. En este caso ya no voy a fijarme en las distancias, sino que aquí yo voy a ver que cuando pase por el punto A, cuando pase por el punto B, cuando pase por el punto C, obviamente son distancias iguales, ¿no? Y cuando pase por el punto D, vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, en el punto inicial, la velocidad es 0. Pero cuando pasa por el punto A, ahora ya no, miren. La velocidad incrementa a 5 metros sobre segundos. Cuando mi tiempo viene a ser de 1 segundo. Cuando pasa por la velocidad en A, voy a ponerle aquí, ¿no? La velocidad en B, prácticamente, ahora ya son 10 metros sobre segundo. Cuando lleva 3 segundos, miren. ¿Sí? Cuando lleva 3 segundos. La velocidad en B ahora va a ser aquí 15 metros sobre segundos. Eso es la aceleración, miren. ¿Qué está pasando con la velocidad? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con la velocidad? Está. Aumentando. Está aumentando cada vez 5 en 5. Ah, ya ven. Facilito, ¿no? Está, está aumentando de una manera que se puede describir, ¿ya? Entonces, cada segundo que pasa está incrementándose la velocidad de 5 en 5. No es como en el otro, ¿no? Que todo el camino recorrimos a 20 metros sobre segundo. En este caso no, mire. Cada vez que pasa el tiempo, mi velocidad incrementa. Y este incremento que existe se le conoce como la aceleración, mire. A esto que acabamos de ver es la aceleración, la variación de la velocidad. La aceleración en este caso, ¿de cuánto ha sido?
¿Cuánto dijimos que está incrementando? De 5 en 5. 5 en 5. 5 metros, ¿ya? Sobre segundo. Al cuadrado. Por segundo. Al cuadrado. Mucho ojo. ¿Por qué me Cuadrado. dicen al cuadrado? Porque si se dan cuenta, yo tengo el segundo arriba y también tengo un segundo abajo. Y al momento de multiplicar ambos segundos, se me sale la unidad del segundo al cuadrado, ¿no? Por ende, la aceleración, recuerden, la aceleración se mide metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, miren, simplemente en este caso es la variación de velocidad en tiempos iguales, ¿no? En este caso vamos viendo que varía de 5 en 5. Vamos, ahora sí, esa es la aceleración. En este caso la velocidad no es constante, miren, mucho ojo, ¿no? Cuando existe aceleración, la velocidad constante no existe. Si existe velocidad constante, la aceleración no existe. Son dos prácticamente variables que una no puede, existe una, pero no existe la otra. ¿Ya? Y bueno, aquí vamos a ver unas pequeñas ecuaciones que se trabajan para este temita. Y les voy a enseñar aquí. Aquí ya no se va a trabajar tanto con, perdón, no se va a trabajar tanto con lo que es cuestión de distancia, ¿sí? Sino que se va, ¿qué puso en sartén? un segundito, no se va a trabajar la distancia, sino que se va a trabajar con la X, que en este caso estamos hablando de posición o de desplazamiento, ¿sí? Por favor. Entonces, miren aquí, mucho ojo. En este caso, las ecuaciones que yo voy a manejar van a ser las siguientes, ¿ya? Denme un segundito, ¿ya? Denme un segundo, ¿ya? Denme un minutito que... Ya. Entonces, vamos a ver las siguientes magnitudes. En este caso, yo voy a trabajar con las siguientes magnitudes. Denme un segundito, ¿ya? Denme un minutito más. Les vuelvo a compartir. Ya, sí tenemos tiempo suficiente. Denme un segundito, ¿ya? Déjeme poder cuadrar aquí la página que... Ya, denme un segundito, ya les comparto de nuevo. Ya. Ahora sí. Entonces les decía, no, en este caso vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Y aquí abajo, por lo general, siempre se les va a poner qué significa cada una de ellas, ¿no? Un poco de bollo, unos perros que están por acá, ¿ya? Dame un minutito hasta que hagan silencio. Ya. Entonces, aquí las ecuaciones que nosotros tenemos, B sub F significa la velocidad final, ¿no? Velocidad final. B sub 0, velocidad inicial. La A significa aceleración. Y la T significa tiempo, ¿sí? Mucho ojo. En este caso de aquí, X significa, vamos a trabajarle como posición, ¿no? Pero en realidad viene a ser prácticamente el desplazamiento. O distancia recorrida, ¿no? Igual aquí tengo velocidad inicial multiplicado por el tiempo por un medio de la aceleración de tiempo al cuadrado, ¿sí? Aquí sí se les va un poquito como quien dice a complicar porque tenemos algunas incógnitas, ¿no? Pero es importante reconocerlas. Si yo reconozco qué significa cada una de ellas, yo ya puedo trabajar. Porque al momento de yo resolver los ejercicios que están en la tarea, son tal y como está el de aquí. Vamos a ver que no es nada difícil realmente. Simplemente es cuestión de poder identificar, ¿sí? Y recuerden siempre utilizar lo que les dije. Primerito siempre poner los datos. Es importante lo de los datos. Por ejemplo, aquí, ¿qué datos me están dando? Me dan la aceleración, miren. Aceleración, 8 metros. ¿Qué más me dan? La velocidad. Velocidad inicial, ¿no?
¿ya? Dice, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? Mire, aunque está al final y es en la pregunta, me dan también el tiempo. Entonces, esto es importante reconocer, mire, aquí me dio la aceleración, aquí me está dando la velocidad inicial, que es v sub 0, y también me está dando, ¿qué? El tiempo. Eso yo debo pasar acá mis datos. Mire. La aceleración, 8 metros sobre segundo. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Y el tiempo, 6. 6 segundos. ¿Qué me está pidiendo? Su velocidad después. Esta velocidad que me está pidiendo es la velocidad final. 6 segundos. ¿Sí? Entonces, aquí mi incógnita, como les digo, lo importante es reconocer. Lo que me está pidiendo es la velocidad final. Por ende, yo tengo que utilizar, ¿qué? Esta formulita, ¿ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, mira, la fórmula que voy a utilizar es que la velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? Aquí lo único que hago yo es reemplazar, ¿sí? Es reemplazar. Reemplazo la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Velocidad 20 inicial. metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Muy bien. Simplemente me voy fijando en mis datos y voy reemplazando. Yo sé que la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Más la aceleración por el tiempo, dice. ¿Cuánto es la aceleración? 8 metros sobre segundo al cuadrado. 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto de aquí multiplicado por 6 segundos. Sí. ¿Ya? Aquí mucho ojo. Recuerden cuando nosotros vemos matemática y por el álgebra, hay operaciones que se realizan primero. ¿Qué tendré que hacer primero? ¿Al 20 sumarle al 8 o al 8 multiplicarle por el 6? ¿Qué va primero? ¿Multiplicaciones o sumas? La multiplicación. Primero la multiplicación, ¿no? Mucho ojo. Aquí voy a poner un paréntesis para denotar que esto se debe resolver primero. Pues me queda 20 metros sobre segundo más 8 por 6. ¿Cuánto me da? 48. 48. 48. 48. Y aquí mucho ojo, este segundo de acá, yo tengo el segundo elevado a la 1 y abajo tengo segundo elevado al cuadrado. Se me elimina el cuadrado y me queda aquí metros sobre segundo, ¿no? Porque arriba yo tengo de exponente 1 y abajo de exponente 2. Y prácticamente aquí lo que se me suspende utilizando las propiedades de los exponentes, ¿no? Simplemente a metros sobre segundo. Y dándome aquí ya me quedan en las mismas unidades, por ende yo puedo sumar 20 más 48, ¿cuánto me da? 68. 68 68 metros sobre segundo. metros sobre segundo. Ya. Aquí yo les voy a dar dos situaciones. Pueden ir poniendo las unidades para hacer el análisis y llegar, porque al final yo sé que la velocidad en qué tiene que estar en metros sobre segundo. O puedo omitir las unidades y al final al momento de llegar yo simplemente ya pongo directamente la unidad, que es metros sobre segundo. Pero ojo, en los deberes debe estar la unidad. No se olviden, porque por esto sí se suele bajar un poco la calificación. Siempre al final, como decir, en el proceso les puedo perdonar ya, pero en la parte final debe estar la unidad, ¿sí? Entonces, miren, en este caso simplemente es cuestión de ir reemplazando, nada más, ¿sí? De ir reemplazando. Y de eso sí, miren, de constatar siempre claves esenciales. Identificar qué significa cada dato que me han dado. Y otra situación, miren, la aceleración está en metros, la velocidad también está en metros, miren. Siempre tengo que tener en las mismas unidades. Los segundos, miren, está en segundos. Acá también está en segundos, el tiempo todo está en segundos. Ojo, no siempre debo tener todo en las mismas unidades. Si es que no está en la misma unidad, yo transformo antes de hacer mis cálculos. ¿Sí? Ahora muy bien. Denme un segundito. Les voy a poner aquí. Denme un segundo ya. Voy a indicarles rapidito, me quedan 4 minutos. Como pueden ver, aquí el deber que tienen ustedes que realizar es prácticamente el mismo. Miren, los dos primeros son de uniforme, miren. Les da 70 kilómetros y les da los minutos, dice la velocidad. Este primer ejercicio utilizamos con las fórmulas del MRU, ¿sí? Que es la primera parte, ¿no? Simplemente de la velocidad, distancia sobre tiempo, ¿ya? Mucho ojo, porque aquí dice que está
en una velocidad constante. Igual el de acá, ¿no? El segundo también utilizo para el segundo velocidad, distancia sobre tiempo. Ahora muy bien aquí, cuando ya nos aparezca, miren, la aceleración, ahí utilizo esta de aquí, ¿no es cierto? No se olvidarán, ¿ya? Cuando yo vea que diga aceleración o cuando siempre me pongan la palabra aceleración, yo ya utilizo esta otra fórmula porque ahí es un movimiento acelerado. Cuando me diga que es una velocidad constante, utilizo la más simple. Cuando hay aceleración, la que está compuesta con la aceleración, ¿no? Para el deber. Y ahora muy bien, mucho ojo por favor aquí en la parte del deber de esto de aquí, ¿sí? Del experimento. ¿Se acuerdan que ya muchos me mandaron la parte 1? Ahora, ¿de qué se trata la parte número 2? La parte número 2 es de usted se va a grabar, va a decir cuál fue el tema, como una breve exposición. Usted ya va a elaborar el experimento como tal, en base al video. Va a dar una descripción de los materiales. Por ejemplo, aquí yo hice el tema son los globos magnéticos. Los globos utilicé de esta manera, si se electriza mediante en este caso la fricción, y de ahí indican el funcionamiento. Eso tienen ustedes que grabarse a manera de video y subir a YouTube, ¿sí? Y en el PDF, aquí en esta partecita de aquí, usted me va a poner su link. Algunos ya me mandaron, pero necesito que por favor vuelvan a mandar aquí, ¿sí? Porque yo recién voy a revisar. Algunos ya me mandaron, ya hicieron más el experimento. Si ya tienen hecho, simplemente aquí me ponen el link. Entonces aquí va http, dos puntos, adherir YouTube, .com, y aquí va su link del video, ¿sí? Entonces yo al momento de dar clic aquí, yo tengo que ver su video.